¿Cuál es el segundo defecto? Dice, en aquel tiempo cualquiera que fuera cojo, o sea, que tuviera problema en el pie, tuviera cojera, no calificaba para ser sacerdote. Ahora, todos nosotros, antes de proseguir le quiero decir, todos tenemos estos 12 defectos. Nadie puede decir que no los tiene, porque esto lo tenemos por causa del pecado. Esto lo heredamos desde Adán y Eva. Se ha venido de generación en generación, pero por el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, tenemos la oportunidad de ser sanados de todos estos defectos. No hay excusa, mis hermanos, ya fue comprada la sanidad para nosotros. Amén. Muy bien, entonces este segundo defecto nos habla de ser, en ese tiempo era cojo de manera física, literal. Ahora veamos qué significa esa palabra para nosotros. ¿De dónde sale toda esta cosa? Pues de escudriñar en la palabra y a través de la concordancia de Strong el significado de las palabras. Es así de bien sencillo. Obviamente ya es por el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué significan las palabras? Y ahí mire, el Espíritu Santo nos da revelación. Y ya nos hace sentido, armamos el rompecabezas. Aquí usted ya está recibiendo el rompecabezas casi armado. Porque hay cosas que usted va a tener que terminar de armar en su casa. ¿Estamos? Muy bien. La palabra cojo viene de una raíz. O sea, no es la palabra hebrea principal, pero viene de una raíz. De una vez me fui a la palabra raíz, que es, no sé si se pronuncia así, pero es pasak. Y significa, ve el significado de esta palabra hebrea, que se tradujo como cojo. O sea, pasak significa brincar, significa pasar por encima, significa vacilar o andar despistado. Esa palabra vacilar es andar tambaleándose, ¿sí? Y significa también detener la marcha por el dolor, significa salirse del camino, pero lo principal que significa, aquí lo tengo yo de otra forma de la imagen, la palabra clave acá, lo que significa cojo es claudicar. Diga conmigo, claudicar. Ese es el defecto de carácter que tenemos nosotros, la tendencia a estar claudicando. Y la palabra claudicar, por si usted no lo sabe, pues esto lo encuentra también usted en cualquier lugar, diccionario. Fíjese que la palabra claudicar significa vacilar y perder fuerza frente a un contrario. O sea, es debilitarse. Viene del latín que significa cojear. O sea, claudicar es cojear, vacilar, decaer, perder fuerza o firmeza. Y se deriva del adjetivo claudus, que significa cojo, vacilante al andar. O sea, no sé si lo dije muy rápido, pero sí la captó. Y si no, después vuelve a oír la enseñanza en el video, ¿sí? Significa ser vacilante al caminar. O sea, es tener un caminar que se tambalea para todos lados. Y le voy a mencionar algo, pero no sé si hacerlo, no sé si es prudente, porque viene también de acá, es de donde sale la palabra Claudio y Claudia. Eso usted lo puede encontrar en internet. No me va a echar la culpa a mí. Muy bien. Entonces, ¿de qué nos habla este defecto de la cojera, de claudicar? Nos habla, escuche, de lo que tenemos que ser sanados y tenemos que hacerlo pronto. Nos habla de esa incapacidad para caminar conforme a la palabra de Dios. Nos habla de esa tendencia a estarnos saltando la palabra. Eso es claudicar, esa es la cojera, brincarnos la palabra. Esto sí me gusta, no, esto no. ¿Y qué hago? Esto es para aquel tiempo. Es la excusa más barata, sí, la fácil que se encuentra. No, esto fue para aquel tiempo, usted. Eso se llama claudicar, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Nada que fue para aquel tiempo. Sí, los que tienen ceguera espiritual ven el Antiguo Testamento, por ejemplo, como algo histórico. Y miren, la Biblia no es un libro histórico. La Biblia es palabra de Dios, es espíritu y es vida. Cada palabra que está allí, mis hermanos, permanece para siempre. Porque, mire, Dios no nos va a dar un libro solo para que conozcamos historia. En cada palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, mis hermanos, hay vida para nosotros. Hay algo que que es necesario para que nosotros seamos perfeccionados. ¿Cómo lo sé? Porque está escrito en 2 Timoteo 3, 16, 17. Y esto, tengamos convicción de ello, mis hermanos, para que nadie ni nada nos haga brincarnos la palabra o claudicar con la palabra. Dice:
toda la Escritura. ¿Y qué es toda? Toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, dice, es inspirada por Dios, habla en tiempo presente, es, cada vez que usted la estudia, cada vez que usted la escudriña, es inspirada por Dios para cada uno. Estamos, y útil, dice, para 4 cosas: para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios, el cristiano, el redimido por la sangre de Cristo, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es buena obra? Hacer la voluntad de Dios en todo y por todo, pase lo que pase. Para eso es toda la Escritura. ¿Está claro? Pero tenemos la tendencia a desobedecer la palabra, porque esta cojera, que era física en aquel tiempo, es una cojera de carácter que nos impulsa a estarnos saliendo del camino. Tener un caminar que hoy sí voy caminando con Dios, mañana ya voy torcido, de ahí voy otra vez por acá, de repente me le voy al Señor para el otro lado. ¿Estamos? Eso es un caminar vacilante, y al final de cuentas la palabra cojera o esta cojera en carácter es la rebelión que tenemos en nuestro corazón, la desobediencia. Y miren, aquí ya nos hace sentido esto, es algo lógico. Para ser un sacerdote santo de Dios, tenemos que ser sanados de toda rebelión, de toda desobediencia. No podemos ser un sacerdote. Estoy hablando de ser sacerdotes por crecimiento espiritual, no por don, ¿sí? Por don, porque todos los cristianos por don somos sacerdotes. Pero no quiere decir que tengamos formado el carácter sacerdotal de Cristo en nosotros. Para ello tenemos que ser sanos, en este caso, de toda tendencia a desobedecer, de toda tendencia a rebelarnos, a oponernos a la palabra de Dios. ¿Estamos? Y esa cojera se refiere a eso de que lo que me gusta lo tomo, lo que no me gusta la palabra, mejor ni lo veo, lo desecho, lo hago a un lado, porque no me gusta. ¿Estamos? Me gustan las promesas de Dios, pero no me gustan los compromisos que me pide. ¿Estamos? A eso se refiere la cojera. Y todos tenemos problema con ello, ¿o no? Muy bien. Y es por eso que en Santiago capítulo 1, versículo 22, claramente se nos dice, y se nos da una revelación también acá de dónde proviene esta cojera que tenemos todos, esta tendencia a desobedecer a Dios. Dice, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente, ¿qué dice? Y vea de dónde viene, engañándose a ustedes mismos. El engaño en nuestro corazón, porque recuérdese, el engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Cuántos lo saben? Amén. Pero ¿qué estamos haciendo al respecto? Es interesante que, no le voy a decir un porcentaje, pero la mayoría de cristianos saben eso. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. No sé si lo dije bien, pero así dice, algo así. La mayoría lo sabemos, pero la pregunta no es si lo sabemos, ¿qué estamos haciendo para ser sanados de todo ese engaño, esa perversión? Para poder llegar a ser de los bienaventurados de limpio corazón, que verán a Dios el Padre. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, acá es el engaño. Ese engaño es lo que nos impulsa a que, aunque oímos la palabra, aunque predicamos la palabra, pero el engaño nos hace creer o pensar que porque ya sé la palabra, porque sé los versículos de memoria, que porque predico la palabra, nos engaña haciéndonos creer que con eso es todo. Pero si no somos hacedores de la palabra, miren, mis hermanos, no hemos logrado nada. Porque en Dios no es que tanto sabemos, es que hacemos con lo que sabemos. ¿Me está escuchando? Y es aquí donde tenemos que ya dejar de llevarnos por ese engaño que hay en nuestro corazón. ¿Sí? Mire, es un engaño sutil, es algo que no nos damos cuenta. Pasamos cada día, viviendo cada día sin estar conscientes si estamos caminando, viviendo como Dios manda, ignorantes de su voluntad. A veces no queremos conocer la voluntad de Dios
Porque no queremos ponerla por obra, no queremos vivir como Dios manda. Mire, allí está, y esto no es parte del tema, pero se lo voy a dejar en su corazón. Y creo que siempre lo he dicho cuando he enseñado estos principios. Pero hay muchas personas que no reciben respuesta a sus oraciones, aunque nos dicen, es que mire, he estado orando, llevo un mes orando, llevo 6 meses orando, pero ¿por qué no recibo respuesta? Porque Dios ve en tu corazón que no estás dispuesto a obedecer lo que Él te va a decir. ¿Sí? Dios ve en nuestro corazón si hay una disposición a recibir su palabra, a aceptar su voluntad y hacer lo que Él quiere. Porque a veces estamos orando y pidiéndole a Dios, Señor, muéstrame, Señor, háblame, por favor. Pero en nuestro corazón está que queremos que Él nos diga lo que nosotros queremos oír, ¿sí? Que Él nos diga, sí, está bien. Eso es lo que queremos en alguna situación. Pero si el Señor nos dice no, entonces no, reprendo, no fue Dios el que me habló. Mira, Dios no te va a hablar, Él no va a estar jugando. Él te va a responder si ve que estás dispuesto a hacer su voluntad. Entonces, ¿qué hacer después de un tiempo que estoy orando y no recibo respuesta? Pues humillémonos, hagamos un alto y decirle, Señor mío, Dios mío, muéstrame cuánto en mí está resistiéndose, rebelándose en contra de tu gobierno, de tu voluntad en mi vida. Para arrepentirme, para que Él me libere y me sane de esa cojera espiritual que tengo, mis hermanos, de esa tendencia a desobedecer, a rebelarme, que me sane de ello, para que entonces cuando Él me revele su voluntad, sea lo que sea que me diga, yo le voy a decir, amén, Señor, allí voy con lo que tú quieres, aunque eso no sea agradable a mi carne. ¿Se da cuenta que para ser edificados como sacerdotes santos hay un camino que recorrer, mis hermanos? Y es por eso que en Hebreos también nos habla al respecto. Hebreos 12, capítulo 12, versículo 13. Y en Hebreos nos da una solución, ¿sí? Aunque después vamos a ver más de cómo ser sanados de esta cojera. Le voy a llamar cojera espiritual, ¿de acuerdo? Porque es algo del carácter. Dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo, dice, no se salga del camino, sino que sea sanado. Mire qué tremendo esto. Este versículo es poderoso y de verdad se me iría todo el tiempo solo hablando de este versículo, porque dice, haced sendas. La palabra sendas significa huella, y en dos sentidos. En dejar una huella, hacer sendas va en dos sentidos. Puede ser dejar una huella, como la huella de una rueda, o ver y seguir una huella. O sea, va en los dos sentidos. Ya sea dejar una huella, y de hecho tiene que funcionar en los dos sentidos, ¿sí? Pero habla de dejar, pero también habla de ver una huella. Y la palabra derecha, ¿sí? Sendas derechas, la palabra derecha significa, escuche bien, ser honesto, recto. Y para vuestros pies, la palabra pies se refiere a caminar, ¿sí? Pero en este caso tenemos pies espirituales lisiados, porque es por eso que tenemos cojera. No podemos caminar bien, nos tambaleamos para caminar como Dios manda. ¿Me está escuchando? Y mire qué interesante, porque dice, tienes que ver, seguir huellas, ¿sí? Para que puedas caminar bien y esa cojera sea sanado, para que no te salgas del camino, no te desvíes del camino. Se lo voy a poner de esta manera, yo lo escribí así. Este versículo, como usted lo está viendo ahí, ya parafraseado para nosotros, nos está diciendo, sigan una huella de alguien recto, honesto y perfecto, para que su cojera, o sea, su rebelión, no los desvíe del camino, sino al contrario, sea sanada esa rebelión. Eso es lo que nos está diciendo ese versículo, cuando ya el Espíritu Santo nos lo ilumina. ¿Estamos? Ahora, la pregunta es, ¿y quién es el único confiable, ¿sí? Honesto, justo, perfecto, de quien podemos seguir sus pisadas? Es por eso que en 1 Pedro 2:21 dice, criados, dice, estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque, mire, póngale atención a esto. Yo creo que aquí nos va a estar hablando el Señor a todos.
Y dice el versículo 19: porque esto merece aprobación. ¿Qué cosa? Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. La cojera lo que nos hace decir: es que no es justo lo que me hicieron, es que no es justo. Estás padeciendo injustamente, pero lo que dicen o te hacen así es porque tú estás actuando rectamente. Sí, entonces eso es aprobado por Dios. ¿Por qué te quejas? Y dice el versículo 20: pues qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan. Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es que fíjese que me despidieron injustamente, pero tú estabas haciendo las cosas correctas. Sí. Y entonces, dale gracias a Dios. Se está cumpliendo en ti esta palabra. Ahora, si te echaron por corrupto, eso ya es otra cosa. Pero aún así lo vas a soportar, como dice acá, ¿verdad? ¿Estamos? Versículo, para que no se me quede tan serio. Versículo 21. Y ahora vea, en ese contexto dice: pues para esto fuisteis llamados. ¿A qué? A sufrir injustamente. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas, para que no te tambalees en tu caminar de regreso a la casa del Padre. Pero para eso hay que ser sanados de esta cojera espiritual, de esta tendencia a desobedecer, de esta tendencia a la rebelión. Miren, mis hermanos, rebelión en contra de nuestras autoridades naturales sí, de todo tipo, ¿verdad? Naturales, y principalmente nuestra rebelión en contra de Dios. Cuando empiezo a quejarme, a reprochar: Señor, ¿por qué permites que me traten así? Y Jesús te diría: pero si a mí también me trataron y yo era justo y tú eres injusto. Es que, Señor, no es justo lo que me hicieron. Y Jesús te diría: ¿y es justo lo que a mí me hicieron? Entonces, mis hermanos, dice, vamos a leer nuevamente el versículo de Hebreos 12:13, por favor. Hagamos sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo, esa rebelión, esa cosa que tenemos dentro todavía, no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Sabe una cosa? Cuando seguimos las pisadas de Jesús, no solamente nos va a guardar en el camino, sino que también va a sanar nuestra cojera, nos va a sanar de la rebelión. Eso es poderoso. Pero es por eso que mire cómo un defecto se relaciona con el otro, porque para ver las pisadas de Jesús tengo que ser sano de la ceguera espiritual. Es por eso que es poderoso cuando usted le dice: Señor, dame ojos para ver el camino donde debo de andar. Señor, dame ojos para ver tus pisadas, Señor Jesús, porque yo necesito seguir tus pisadas, porque tus pisadas me llevan hasta la casa del Padre. Y a medida que sigo sus pisadas, y a medida que Él ve que soy insistente en seguir sus pisadas, Él me va sanando de toda la rebelión que hay en mi corazón, para que me forme como un sacerdote santo para Dios. Amén, mis hermanos. Esto es poderoso. Y entonces pueda tener cumplimiento en mí lo que dice en Deuteronomio capítulo 8 versículo 1. Cuidaréis de poner por obra, ¿cuánto? Todo mandamiento que yo les ordeno hoy, para que vivan y sean multiplicados y entren y posean la tierra. Ahora usted sabe que la tierra es nuestro corazón, que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. La única manera de poder obedecer a Dios, que por cierto antes yo me preocupaba por estos versículos en Deuteronomio 28, por ejemplo, cuando decía: tienes que guardar todos estos mandamientos. Y yo decía: Señor, ¿y a qué horas voy a entender toda la Biblia para guardar todos los mandamientos? Hasta que una vez el Espíritu Santo me habló. No, me dijo: tranquilo, esa medida que vas recibiendo la palabra, que quiero que la vayas poniendo por obra. Y si el arrebatamiento te encuentra así, tenés asegurada tu salida. Amén. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, Dios demanda obediencia. Lo contrario a la obediencia es la rebelión.
Es por eso que mire, cuando nosotros no hacemos nada por ser sanados de esto, nos podemos salir del camino y perder el propósito de Dios para nuestra vida. Y uno de los ejemplos entre varios que hay en la Biblia es el ejemplo del rey Saúl, ¿sí? Del rey Saúl, porque recuérdense que la palabra claudicar también significa, es prevaricar. No sé si les dije eso, también está relacionado. Prevaricar es desobedecer también, ¿sí? Es saltarse, hacer caso omiso de las cosas, de las instrucciones. Y en 1 Samuel 15:23 dice, hablando, cuando lo que Samuel le dijo a Saúl, cuando le quitaron, mis hermanos, el reinado a Saúl, le dice: porque como pecado de adivinación en la rebelión. O sea, ¿cómo es la rebelión? O sea que la rebelión es lo que nos involucra en la hechicería. Cada vez que nos rebelamos, estamos del lado de la hechicería. Dice, como pecado de adivinación en la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Y entonces Samuel le dice a Saúl: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Vea a dónde nos lleva la rebelión, hacia dónde nos lleva esa cojera espiritual. ¿Sí? Es lo que nos impulsa a desechar la palabra. Y Saúl falló. Ustedes conocen la historia, si no conoce, pues lea 1 Samuel, ¿sí? Pero le dice Samuel claramente: por cuanto tú desechaste la palabra, hiciste caso omiso de lo que Dios te dijo, desobedeciste lo que Dios te dijo, entonces Él te desecha para que no seas rey. Y usted y yo estamos llamados a ser reyes y sacerdotes. Ahora bien, ¿qué pasó con Saúl? Lo entendemos mejor en 1 Crónicas capítulo 10 versículo 13. Que por cierto, qué feo como murió Saúl. Y era del pueblo de Dios. Pidámosle a Dios, mis hermanos, misericordia. Dice: así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová. ¿Cómo prevaricó contra Jehová? Contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. Ahora, mis hermanos, no le quiero contar la historia, pero es dura cosa morir en rebelión. Que Dios nos guarde y nos libre. Estamos, porque donde dice prevaricó contra Jehová, es la palabra rebelión, es la cojera espiritual. Todo lo contrario, David. Sí, mire, le voy a decir algo, por favor. El problema de Saúl es que él no reconoció su rebelión, no reconoció su desobediencia, no reconoció su tendencia a oponerse a la palabra de Dios. ¿Y sabe qué fue lo que lo empujó a Saúl a desobedecer? Entre varias cosas, mis hermanos, el deseo que había en su corazón de quedar bien con la gente, de agradar a la gente. Y se dejó presionar por la gente. Ojo, con los ministros, con los obreros. Nosotros no estamos para decirle a las personas lo que las personas quieren oír. Esa es una de las señales de la apostasía en los últimos tiempos. Se amontonarán maestros o pastores o ministros que le dirán a las personas lo que las personas quieren oír. Es la comezón de oír. Pero un ministro verdadero no va a estar tratando de quedar bien con la gente. Pablo lo dijo claramente. Vamos a ver después a David. Veamos Gálatas capítulo 1 versículo 10. Dice Pablo: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Es una pregunta. Y dice: o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Estamos? Así es que si usted sale molesto por la palabra, por lo que le dije, miren, mis hermanos, para mí ni fu ni fa. No crea que yo me voy a estar preocupando por eso. Estoy preocupándome si estoy agradando a Dios o no. Y si Dios está contento conmigo, aunque usted no lo esté, lo estimo, pero no me importa si usted se enoja conmigo. Y aunque se lo deje así, no crea que estoy enojado, estoy advirtiéndole. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, David, todo lo contrario de Saúl. Por eso, mire, ¿sabe por qué Dios dijo: he hallado un hombre conforme a mi corazón? Y no era que David no tenía pecado, no era que David no tenía maldad. La diferencia es que David sabía reconocer lo que había en su corazón.
Dice en el Salmo 19:13. Y David le dice: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces, ¿qué dice? Seré íntegro, recto, y estaré limpio de mi gran rebelión. La gran rebelión que tengo, ni siquiera le llamo rebelión. Señor, tengo gran rebelión en mi corazón. Tengo soberbia. Quiero hacer lo que yo quiero, Señor. Sé lo que tú quieres que haga, pero Señor, yo quiero hacer esto otro. No me gusta lo que tú me pides. Señor, por favor, preserva. ¿Qué quiere decir eso? Sálvame. Sálvame nosotros, sálvame, Cristo, de todo esto que en mí se opone a ti. Sálvame, Cristo. Y miren, es que David le dice: de esta gran rebelión que tengo en mi corazón. Y entonces yo seré íntegro, recto, libre de toda cojera espiritual. ¿Le hace sentido esto? Tenemos que aprender a ser obedientes. Diga conmigo: tengo que aprender, para poder ser sacerdotes santos. Mire, un sacerdote santo de Dios en carácter, que va a ejercer un sacerdocio por las eternidades, según el orden de nuestro sumo sacerdote, el orden de Melquisedec. Miren, mis hermanos, por supuesto que tiene que ser un sacerdote totalmente obediente a la voluntad de Dios. Eso no lo tenemos todavía, pero podemos ser sanados de todo eso. Ese es el evangelio. Yo puedo ser salvo, mis hermanos, y tener años de ser salvo, y por supuesto es genuina esa salvación. Si me muero, me voy al cielo, aunque no sea obediente. Ahí entonces ya vio, sí, pero no serás un sacerdote santo por la eternidad, ni mucho menos la esposa del Cordero. ¿Cómo se va a casar Jesús con una esposa rebelde? Pero aquí no estoy hablando de salvación de la paga del pecado. Aquí estoy hablando que ya siendo salvo, ahora tengo que ser edificados como un sacerdote santo, consagrado, apartado, dedicado a Dios, a su voluntad. Ahora, ¿cómo ser sanados? Bueno, en Romanos capítulo 7, otro que honesto también, mis hermanos. Mire, casi todos los buenos ministros, los que son ejemplo para nosotros, es gente que llegó a ser muy honesta con Dios. El apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 7, siendo un apóstol, siendo un ministro, ¿se recuerdan? Vamos a leer unos cuantos versículos. Romanos 7, versículo 18 y 19, y después el 21 y el 25. Vamos, ¿sí? Romanos 7, 18 dice el apóstol Pablo: yo sé que en mí, ¿qué dice? Esto es, en mi carne no mora el bien. Y cualquiera en este tiempo diría: uy, y es un apóstol. Sí, pero un apóstol cojo. Todos somos así. Pero dice: en mí no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Eso es ser honesto. Señor, yo sé que esto es lo que tengo que hacer, esto es lo correcto, pero Señor, la realidad es que las ganas que tengo es de hacer esto otro, que sé que es pecado. Pero como el pecado no es amargo, es sabroso. ¿Usted sabe que el pecado es sabroso? Bueno, lo dice Proverbios: sabroso es el pan prohibido. Estamos. Pero mire, Pablo dice: querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. En otras palabras, sé que tengo que caminar aquí rectamente cuando siento ya estoy torcido. La cojera espiritual me hace tambalearme, que me hace desviarme a la izquierda o a la derecha del camino que lleva al Padre. Versículo 21 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿A cuánto les pasa eso? Sí, qué bonita la palabra, Señor, qué poderoso esto. Dice: me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela, aquí va la rebelión, se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.
y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí es donde hace una declaración, mis hermanos: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? ¿Tenemos cojera espiritual? Sí. ¿Tenemos rebelión? Sí. ¿A cada rato nos torcemos del camino o nos salimos del camino? Sí. Pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que ha comprado la sanidad que nosotros necesitamos. Hay una lucha entre nosotros, entre la ley del pecado y la ley de Dios dentro de nosotros, mis hermanos. Esa es la guerra espiritual más fuerte que tenemos y que tenemos que vencer. Pero gracias a Dios, Cristo está en nosotros. Cristo sí puede vencer dentro de nosotros, y su Espíritu está en nosotros. Mayor es el que está en nosotros que toda esa rebelión. El nombre de Jesucristo es un nombre mucho más grande que el nombre de la rebelión que tenemos en el corazón. Pero ¿cómo nos salva Cristo de esto? Se le pregunto: ¿por qué cree usted que tuvieron que clavar, perforar, herir los pies de Jesús? Porque esa sangre que brotó de sus pies nos puede limpiar y sanar de toda cojera espiritual, de toda rebelión. ¿Por qué clavaron los pies de Jesús? Porque Él estaba sufriendo las consecuencias de nuestra cojera espiritual. Él estaba sufriendo las consecuencias de todo lo que nos saltamos o desechamos o menospreciamos la palabra de Dios. Jesús, cuando le hirieron sus pies, estaba sufriendo las consecuencias de nuestras rebeliones. Es por eso que en Isaías 53:5 dice, y lo tengo acá y quiero que se lo pongan acá en pantalla, porque ahora vamos a entender más lo que dice en Isaías 53:5. Dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones. Diga conmigo: Él fue herido por mis rebeliones. Es por eso que fue herido en sus pies, para poder sanar nuestro caminar. Nuestros pies espirituales están lisiados, no podemos caminar rectamente, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, para sanarnos de la cojera espiritual, para sanar nuestros pies. ¿Y qué hago para recibir esta sanidad que Él compró al poner Él sus pies para que fueran heridos y perforados? Veamos lo que dice en Oseas 14:1. Dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, por tu pecado has caído. Porque por tu pecado has caído. ¿Qué sigue? Llevad con vosotros palabras de súplica. ¿Escuchó? Lleven palabras de súplica. Pero no solo palabras, sino vuelvan a Jehová. Nos hemos salido del camino. Sí, supliquemos, pero volvamos a Jehová. No solo es de suplicar, es de tomar la decisión de volver al camino. Señor, encáusame en tu voluntad. Yo me vuelvo a tu voluntad. Elijo por tu voluntad, Señor. Perdóname por todo lo que he hecho contrario a tu voluntad, Señor, pero yo decido por tu voluntad. Por favor, encáusame en tu voluntad. Y un versículo más, y si nos vamos a Colosenses 1:9, vea esta oración que Pablo hacía por los cristianos de la iglesia de Colosa. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir ¿qué cosa? Que sean llenos del conocimiento de su voluntad, ¿cómo dice? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, sanados de la ceguera espiritual. ¿Qué más? Para que anden, caminen como es digno del Señor. ¿Cómo? Lo dijo Pablo en Gálatas: agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. ¿Qué es buena obra? Llevando fruto en hacer su voluntad en todo y por todo, en obedecer su palabra, sea lo que sea. Y de esa manera crezcamos en el conocimiento, en hacernos uno con Dios. Y entonces se cumplirá en nosotros
Y ahora sí es el penúltimo versículo. Isaías 35:6. Dice, póngase de pie, lo vamos a decir. Dice, lo vamos a leer pues. A la 1, a las 2 y a las 3 dice: entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esto es poderoso. Póngale mi imagen de ser obedientes. Un sacerdote santo, mis hermanos, es obediente a la palabra de Dios. Padre eterno, te doy gracias por hablarnos. Gracias por enseñarnos. Padre, gracias por exponer lo que hay dentro de nosotros. Señor, reconocemos que tenemos problemas con esto. Señor, no tenemos idea de cuánto vacilamos, cuán despistados somos con tu palabra, con tu voluntad para nuestra vida. No tenemos idea de cuánto te hemos desobedecido hasta este momento, Señor nuestro y Padre nuestro. No tenemos idea, Padre, de cuánto nos hemos rebelado contra ti, consciente o inconscientemente. Pero hoy, Señor, reconocemos que somos culpables de ser vacilantes, tambaleantes en nuestro caminar delante de ti. No hemos andado rectamente delante de ti, Señor. Hemos pecado contra ti. Nos hemos rebelado contra ti. En nosotros hay oposición a ti, Señor nuestro y Dios nuestro. Te suplicamos misericordia. Hoy te suplicamos perdón, Señor, de toda esta rebelión, de toda la tendencia que hay en nosotros a desobedecerte, a tener en poco tu palabra. Perdónanos, Señor, por esta tendencia a desechar tu palabra, a brincarnos tu palabra, a claudicar en tu palabra, Señor nuestro. Perdónanos, Señor, por todo lo que inconscientemente hemos rechazado de tu palabra cuando la estudiamos o cuando la oímos. Señor, nos arrepentimos y hoy te suplicamos, Señor, borra nuestras rebeliones delante de ti, como está escrito. Borra nuestras transgresiones, nuestros pecados, Padre. Échalos tras tus espaldas al mar del olvido, como está escrito, para que nunca más te acuerdes de ellos. Lávanos, Cristo, con tu sangre bendita. Cristo Jesús, la sangre que brotó de tus pies cuando los perforaron, aplícalas a nuestros pies espirituales, para que seamos sanados de toda cojera espiritual, de toda rebelión, de toda desobediencia, de esta tendencia que hay en nosotros a hacer lo malo, Señor. Aunque sabemos que es lo bueno que hay que hacer, cuando sentimos hacemos lo contrario. Señor Cristo Jesús, sálvanos, sálvanos, Cristo, de todo esto. Clamamos tu sangre que brotó de tus pies, Cristo Jesús. Aplícala a nuestros pies espirituales, a los pies de nuestro espíritu, para recibir limpieza y sanidad, y todos seamos sanados de toda cojera. Que lo cojo no se salga más del camino. Presérvanos, Señor, presérvanos. Guárdanos sin caída, porque escrito está que poderoso eres tú para guardarnos sin caída. Sálvanos, Padre, líbranos, Padre, líbranos de todo mal, líbranos de toda tentación, líbranos de toda rebelión, para que no nos dañe más. Padre nuestro, porque tuyo es el poder, tuyo es el reino, tuya es la gloria, Padre nuestro. Anda arriba, Saya, anda rabakendari.
Y en el nombre de Jesús reprendo todo espíritu de rebelión que haya estado influenciándonos. Espíritus de rebelión, en el nombre de Jesús les ordeno: quítense y apártense de nosotros, de mis hermanos que están viendo y oyendo esta enseñanza. Y quítense de los de la casa, de la familia de cada uno de nosotros. Espíritus de rebelión, los expulso ahora de todos nosotros, de nuestra casa, de nuestra familia. La sangre viva, la sangre fresca de Cristo Jesús sea contra todo espíritu de rebelión que haya estado afectándonos o influenciándonos para sacarnos del camino. Pero hoy los reprendo en el nombre poderoso de Jesucristo. Y venga cada uno, Padre, espíritu de poder, espíritu de amor, espíritu de dominio propio, en el nombre de Jesús. Padre eterno, Padre santo, levantemos nuestras manos al Señor.